Shalom para todos. Es un gusto tenerles nuevamente compartiendo este café con raíces con aroma a Torá. Espero que este Shabbat sea un tiempo muy bendecido y que a su descanso, ¿verdad?, no le falte nada. Estamos viendo la Parashá Pinjas, que significa boca de serpiente, y hoy nos toca ver la aliyá número 7. Esta aliyá la encontramos en número 29 del 12 al 40. Antes de leer la porción, vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del universo, Señor, a ti nos dirigimos en esta hora para darte gracias por este día de reposo, Señor. Gracias porque en este día, Señor, podemos entrar en un momento especial contigo. Padre bendito, gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias por cada persona que nos acompaña, Señor. Yo te pido que tú les bendigas a cada una de las personas, Señor, que van a ver este video. Revélate a nuestras vidas, Señor, y a través de la lectura de tu palabra, Señor, del estudio, queremos conocerte cada día más para poder, Señor, ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, y vamos a dar lectura de esta porción, el número 29 del 12 en adelante, y dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Yahweh en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos según el número de ellos conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros y con los carneros y con los corderos según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y su libación. Estas cosas ofreceréis a Yahweh en vuestras fiestas solemnes,
además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Bueno, como resumen de esta semana, podemos ver que aquí hay dos pecados muy graves que comete el pueblo. Uno de esos pecados es la idolatría y el otro cierto pecado es el pecado sexual. En el pecado de idolatría, como dice el versículo 2 de número 25, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto fue lo que la palabra, cierto, nos dice. ¿Y qué dice el mandamiento? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos cómo este pueblo cometió idolatría y cómo lo hizo, ¿cierto? Comiendo y participando de los cultos a estos dioses, de estos pueblos, ¿verdad? Y el pecado sexual, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto lo encontramos en número 25:1. ¿Y qué dice la escritura? No cometerás adulterio. Entonces vemos cómo, ¿cierto? Aquí este pueblo cometió adulterio de estas dos formas, haciendo lo que el Eterno le había dicho una y otra vez que no debían hacer, ¿verdad? No debían participar de la comida ni de los cultos a dioses paganos y menos, ¿verdad?, participar en fornicación. Y vemos cómo el celo que tuvo Pinjas le valió para que hubiese sobre su vida una promesa que dice que el sacerdocio sería retenido por todos sus descendientes. Aquí vemos, ¿cierto? También en esta semana vimos cómo el pueblo fue censado, ya de los varones de 20 años, los que podían tener servicio militar, de prestar su servicio para ir a las guerras, a defender el territorio de Israel. Desde los 20 años fueron contados, ¿verdad? El anterior censo había sido 38 años antes, entonces era necesario ver nuevamente con cuántas personas se contaban para poder ir a la guerra y también para tener claridad sobre las personas que habían por tribus para poder hacer la repartición de las tierras. El resultado de este censo fue que los varones ascendieron a 607.730 varones, que estos fueron los que iban a heredar la tierra. Vemos cómo Dios iba a hacer la repartición de esta tierra de una manera justa, equitativa, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios justo. Y bueno, se nos relata el caso de Zelofhad, que él era miembro de la tribu de Manasés. Este varón murió en el desierto dejando 5 hijas, sin ningún varón que le heredara. Entonces estas niñas fueron delante de Moisés a exponer su caso, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Moisés consultó al Eterno y desde ese entonces en adelante se determinó que las hijas iban a heredar el terreno de sus padres. Si no había descendencia, no habían hijos, algún familiar cercano era el que heredara, me cuesta esa palabra, de manera tal que el título sobre la tierra permaneciera dentro de la familia y así no se perdiera esa heredad. Aquí vemos también cómo Dios mandó a Moisés que subiera a la montaña de Abarim, en donde él iba a poder ver la tierra prometida, ¿cierto? Sabiendo de que ya sus días estaban cercas, y él manifestó el deseo de que Dios levantara a otro líder, y bueno, Moisés tenía en su corazón a Yehoshua ben Nun,
que nosotros lo conocemos como Josué, pero ya vimos en otra parashá, ¿verdad?, que su nombre era Yehoshua y que el término, digamos, acortado es Yeshua. Y ahí vemos cómo Josué es un símil de nuestro Mesías. Y así vemos cómo Moisés impuso manos sobre él para simbolizar la transferencia de la autoridad, ¿verdad? Y así Yehoshua iba a ser dirigido espiritualmente por el sacerdote Eleazar, el sumo sacerdote Eleazar, quien a su vez consultaría al Eterno cada vez que fuese necesario por medio del Urim y del Tumim. Y bueno, también vimos cómo fueron establecidas, ¿cierto?, las ofrendas, los sacrificios en forma diaria, en la mañana, en la tarde, en forma semanal a través del Shabbat, en forma mensual, cada Rosh Hodesh, que es el nacimiento, digamos, de la luna nueva. Anualmente también quedaron establecidos ofrendas y sacrificios en Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Hapurim, en Sukkot, y así quedaron establecidos todos los sacrificios. Y nosotros hoy vamos a ver los sacrificios que debían ser entregados en Sukkot. En Sukkot se sacrificaban 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían en esa época, ¿verdad? Esto lo vemos establecido en Génesis 10. Así que Sukkot es la fiesta de las naciones, así también se conoce. En el reino mesiánico todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en la profecía de Zacarías 14, del 16 al 19. Dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Dios de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, al Dios de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí vemos una profecía que se va a llevar a cabo cuando Yeshua venga a reinar en la tierra. Y vemos que en esta fiesta de Sukkot, todas las naciones va a ser necesario que suban a esta fiesta hasta Jerusalén. Vemos cómo es obligación para el pueblo. Dios estableció que en esta fiesta de Sukkot debían subir todos a Jerusalén, y cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra, esto va a permanecer, porque vemos que las fiestas son una celebración perpetua, ¿ya? Lamentablemente esta celebración se perdió para nosotros, los creyentes en Yeshua, pero Dios está volviendo a que en nosotros nazca esta necesidad de celebrar las fiestas, y lo seguiremos haciendo así, incluso en el milenio, ¿verdad? Si uno hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y los demás sacrificios personales, llegamos a más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar el pecado del pueblo de Israel. Nadie fue librado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos 10:11, que dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sabemos que no hay sacrificio
aquí en la tierra que pudiera quitar el pecado del hombre, ¿cierto? La maldad que lleva al hombre a pecar. Nadie fue hecho perfecto, ningún animal fue suficiente, ¿cierto? Por estos sacrificios. Como está escrito en Hebreos 10, uno dice, pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Es por esto, ¿cierto?, que fue necesario que viniera nuestro Mesías, porque Él fue el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo. Todos estos sacrificios constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mesías. Cada sacrificio que Dios instauró, ¿cierto?, en la Torá, era porque nos llevaba a pensar, nos llevaba a determinar que un día iba a venir el Mesías y Él iba a ser presentado como una ofrenda perfecta, ¿verdad? Y a quitar el pecado del mundo. Y por medio de Yeshua tenemos acceso al trono del cielo, al trono del Eterno, como está escrito en Hebreos 10:14, el versículo 17 y del 19 al 22. Dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo el sacrificio de nuestro Eterno lo hace completo. Y finalmente podemos ver a Yeshua en esta parashá, en muchos episodios. En Números 25 del 10 al 13 vemos que Pinjas recibe un pacto perpetuo de paz para ser sacerdote. De una manera similar, ¿verdad? Yeshua recibió el sacerdocio según el orden de Melquisedec para una eternidad. Esto lo vemos, ¿cierto?, reflejado también en el Salmo 110:4 y en Hebreos 7:17. En Números 25:13 dice que por la muerte de una persona israelita hubo liberación para el resto del pueblo. Así, de la misma manera, por la muerte de Yeshua, trajo redención para Israel y para todo el mundo. Esto lo vemos en Efesios 1:7 y en Primera de Juan 2:2 y Hebreos 9 del 12 y el versículo 15. En Números 27:16 vemos que de la misma manera como Yehoshua fue puesto sobre el pueblo de Israel, o sea, Josué, de la misma manera nuestro Yeshua ha sido puesto por el Eterno sobre los hijos de Israel y el mundo entero. Esto lo vemos en Mateo 28:18 y en Hechos 2:36. En Número 27:17 vemos que Yeshua es el buen pastor que Moisés pidió que el Eterno le diera a los hijos de Israel. Esto lo vemos en Juan 10:11 y 14. En Números 27:18 vemos que Yehoshua, Oseas o Josué, ¿verdad?, tenía espíritu del Eterno. De la misma manera, Yeshua recibió el espíritu del Eterno para convertirse en el Mesías. Esto lo encontramos en Hechos 10:38. En Números 27:20, Yeshua tiene la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Esto lo vemos en Juan 1:14 y en Juan 14:7 y versículo 9. En Números 27:21, Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. Esto lo vemos en Juan 10:9. En Número 27:23, Yeshua es el sucesor eterno de Moisés, que introduce el pueblo de Israel en el mundo venidero. Esto lo vemos en Josué 1:2
5 y 6. El número 28, 3 al 4, Yeshua, es el sacerdocio continuo que está presente delante del Eterno, mañana y tarde. Esto lo vemos en Hebreos 7, 27, en Hebreos 9, 14, Hebreos 10, 12 y versículo 14, y en Apocalipsis 13, 8. Y en Números 28, 9, Yeshua está reflejado en todos los sacrificios adicionales de todas las fiestas señaladas por el Eterno para los hijos de Israel. Aquí vemos cómo la importancia que tienen las fiestas. Antes de Yeshua eran necesarios estos sacrificios para que el pueblo tuviera perdón de pecado, y lo tenían que hacer año tras año. Pero después de Yeshua, ¿verdad? Él fue el Cordero expiado, Él fue nuestro Pesaj, y de ahí en adelante nosotros debemos recordarlo, porque estas fiestas son eternas, ¿verdad? No hay un periodo que se establece que deban cesar la celebración de estas fiestas. Después de Yeshua debemos conmemorarlo, porque sabemos que cuando Yeshua venga a reinar en la tierra, vamos nuevamente a tener que subir a Jerusalén a celebrar año tras año. Y vemos que las naciones o los reyes de las naciones que no suban, dice que no va a haber lluvia en su tierra. O sea, la importancia de la celebración, la importancia de los sacrificios queda establecido en el pasado y también en estos días. Si bien es cierto, hoy no podemos sacrificar porque no hay templo, porque no está el sacerdocio, porque no hay levitas, pero sí, como dice en el libro de Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo. Y ya vemos, ¿verdad?, que debemos presentarnos como sacrificio vivo en la mañana y en la tarde, los Shabbat, y en cada fiesta, en cada luna nueva. Nosotros debemos ir y presentarnos con oraciones que suban como aroma agradable delante del Eterno. Que el Señor les bendiga, y mañana comenzamos una nueva parashá, una nueva oportunidad de conocer más del Eterno, de conocer sobre su voluntad en nuestras vidas y aprender a cómo agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, y yo sigo disfrutando este café con raíces con aroma a Torah.